Saludos a todos. El video del día de hoy trata sobre la porosidad correspondiente a la materia de Ingeniería de Yacimientos 1. Este trabajo fue elaborado por el grupo número 4, integrado por Maylin Ordóñez, Ana Paula Yagual, Irina Loor, Cristian Freire, Frank Fernández y mi persona Andrés Rufrio. Dentro del mismo hablaremos sobre temas relacionados con definiciones, características, clasificación, factores que influyen y métodos para definición de la porosidad. El objetivo de este video es transmitir los conocimientos adquiridos en clases, además se complementan con la investigación que hemos realizado. Básicamente vamos a describir la propiedad, su comportamiento, influencias y relaciones con el área de yacimientos petroleros, para comprender cuál es su función e importancia dentro de la industria hidrocarburífera. A continuación, iniciamos con la presentación. Nos enfocamos en los siguientes puntos. Los objetivos, la definición de la porosidad, la clasificación de la porosidad, los factores que influyen en la porosidad, las características de la porosidad, los métodos de determinación de la porosidad en laboratorio, los métodos de laboratorio mediante registro de pozos, las aplicaciones, conclusiones y recomendaciones. El objetivo general de este trabajo es describir la propiedad de la porosidad, el comportamiento que tiene, los factores que influyen en ella, las relaciones directas con el área de yacimientos petroleros, para comprender cuál es su función e importancia dentro de lo que son las actividades hidrocarburíferas. Los objetivos específicos son detallar la definición de la porosidad según el punto de vista geológico, las clasificaciones de la porosidad según su depositación y su morfología, describir los factores que influyen a la porosidad según su contenido mineral y explicar cuáles son los métodos que se usan en el laboratorio para determinar la porosidad y sus aplicaciones. La porosidad representa la habilidad de la roca para contener fluidos en su interior. Se lo denomina como la fracción de volumen total de la muestra rocosa ocupada por agujeros. Podemos fijarnos en la imagen, la ilustración número 1. Se trata de una placa arenisca de edad Plioceno en el cual se le ha aplicado un tipo de tinte de color azul y nos demuestra que este tinte ha transcurrido como fluido en toda la roca, presentándose de esa manera como la porosidad de la roca. Es decir, que estos espacios que hay entre cada uno de los clastos van a ser los canales que forman la porosidad dentro de la roca y nos demuestra en este caso con el tinte de color azul. El volumen de espacios disponibles para almacenar los fluidos no puede superar el 100%, es decir, que no puede ser mayor a 1, porque esto es el volumen total de la muestra de la roca. La porosidad se la define como el volumen que ocupan los poros entre el volumen total de la roca. La clasificación de la porosidad la vamos a hacer según el punto de vista morfológico y según su tiempo de depositación, ya que estas son muy importantes. Según el punto de vista morfológico, tenemos los poros interconectados, los poros conectados, los poros cerrados, la porosidad efectiva, la porosidad residual y la porosidad absoluta. Mientras que, según su tiempo de depositación, tenemos la porosidad primaria y la porosidad secundaria. La clasificación de la porosidad según el punto de vista morfológico son los poros interconectados. Podemos fijarnos en la imagen en la cual presenta unos tipos de canales o laberintos entre cada uno de estos clústeres que están un poco separados unos de otros. Este tipo de porosidad se denomina catenario y consta de más gargantas porales conectadas con otros poros. De esta manera facilita lo que es la extracción de crudo hacia superficie. Los poros conectados representan los poros que se encuentran conectados unos con otros
por una sola cavidad, como podemos fijarnos en la imagen, la tonalidad azul. Los hidrocarburos acumulados en este tipo de porosidad son producidos por el mecanismo de expansión de gas natural que se da por la reducción de la presión del yacimiento. Los poros cerrados también se denominan poros aislados y presenta un cierre total de la garganta poral que se encuentra conectada con otros poros. Por lo tanto, no es posible producir hidrocarburos, ya que éstas no tienen conexión con el medio exterior. La porosidad efectiva se define como la razón que ocupa los poros interconectados y el volumen total de la muestra de roca. Esa porosidad se toma en cuenta para todos los estudios de los reservorios debido a que es la que me presenta cuál es el volumen real de crudo que yo tengo en mi yacimiento. La porosidad residual, también conocida como la porosidad no efectiva, representa la fracción del volumen total de la roca que está constituida por los espacios porosos que pueden almacenar fluidos, sin embargo no tienen una conexión entre ellos. Es decir, que ese fluido que está contenido en los espacios entre las gargantas de poro que están cerrados no van a fluir para ningún lado. La porosidad absoluta, también conocida como porosidad total, representa la suma de la porosidad efectiva más la porosidad residual. Es decir, que va a ser prácticamente toda la muestra rocosa conformada por poros conectados como poros interconectados. A continuación, mi compañera Ana Paula les va a explicar la clasificación de la porosidad según su tiempo de posicionamiento. Bien, como ya lo dijo mi compañera, yo les voy a hablar acerca de la clasificación de la porosidad según su tiempo de posicionamiento. Esta se divide en dos, en primaria y en secundaria. La primaria viene dada desde la depositación de la roca y presenta mayor uniformidad que la porosidad secundaria. Esta a su vez se clasifica en dos, en porosidad intergranular y en porosidad intragranular. Bien, la porosidad intergranular. En esta porosidad, las gargantas de poro se encuentran interconectadas unas con otras, a menos que la cementación se amplíe con el paso del tiempo. Es típica en calizas recién depositadas y areniscas. Además, se produce por la sedimentación de granos y presenta buena interconectividad y permeabilidad. Las gargantas porales se encuentran interconectadas unas con otras y su porosidad efectiva es prácticamente equivalente a la total. A menudo, la porosidad que se genera en las calizas se pierde en esta porosidad por la cementación. Bien, la porosidad intragranular. Esta es típica en el posicionamiento de las calizas. Por lo general, estos poros no consiguen conservarse, puesto que ocurre dentro de los mismos granos del sedimento. Estos son llenados en el principio de la cementación, sin embargo, hay casos que puede ser lixiviado para dejar el poro intragranular original. Cabe mencionar que el proceso lixiviado consiste en tratar a un mineral o a una sustancia compleja con disolvente adecuado para que puedan separar sus fases. Bien, la porosidad secundaria. Esta se origina por varios procesos, ya sean naturales o artificiales. Estos son posteriores a los del sedimento inicial que dieron origen a la roca. Es causada por acción de fuerzas tectónicas o de fluidos en la roca madre después del posicionamiento primario. Esta se divide en cuatro, que son fenestrales, intercristalino, fractura y la dolomitización. Los fenestrales. Esta es la porosidad más frecuente. Es característico de lagunares y se desarrolla en donde hay una laguna en el marco de la roca, y esta es más grande que la capacidad de los poros que pueden soportar.
es causado por la deshidratación, contracción y la deformación de las láminas de la roca. En la intercristalina se hace referencia a espacios vacíos entre cristales. Es el tipo de porosidad que se encuentra en yacimientos de gas y de petróleo. A menudo se presenta porosidad intercristalina alta en las dolomitas cristalinas, mientras que en las calizas que son recristalizadas, su porosidad intercristalina es prácticamente nula. Bien, por fractura. Como su nombre mismo lo dice, es la apertura de la roca. Esta suele ocurrir por el rompimiento de la roca frágil consecuencia de un fallamiento estructural, mas no por una deformación plástica. Hay yacimientos fracturados en cemento duro de calizas, en dolomitas, en areniscas, en cuarcitas y en rocas de basamento como las rocas metamórficas y granitos. Estas fracturas originan incremento en el volumen de espacios que pueden contener fluidos, es decir, un aumento en su porosidad. La dolomitización. Este es un proceso en el cual la caliza se transforma en dolomita. Es un proceso geoquímico que se da lugar en zonas de lagunas efímeras supermareales, por lo que los iones de magnesio que provienen de la evaporización del agua marina reemplazan los iones de calcio de la calcita, formando así el mineral dolomía. Lo que ocurre es que algunos de los iones de carbono o de calcio son reemplazados por iones de magnesio para poder formar carbonato de calcio, que es la dolomita. Este reemplazo genera una contracción de un 12 hasta un 13% en el volumen del grano. Como resultado de esto, obviamente se mejora la porosidad secundaria. ¿Pero esto qué quiere decir? Lo que ocurre es que el volumen de la dolomita es menor que el de la calcita, de manera que el reemplazo de la calcita por dolomita en una roca incrementa el espacio poroso. La dolomitización puede producirse durante la diagénesis por sepultamiento profundo. A continuación, mi compañero Frank. Bueno, como ya les dijo mi compañera, Ana Paula, aquí se vienen los factores que afectan a la porosidad. La hemos dividido en tres partes. El primer punto en areniscas, en carbonatos y la presión en las capas subyacentes. Bueno, los factores que afectan a las areniscas, como primero tenemos el empaquetamiento, que no es nada más que el tamaño y el diámetro de los granos. Y estos cómo se ordenan. Tenemos ahí el empaquetamiento cúbico, que es el que presenta mayor porosidad, que llegaría a ser de 47%. El hexagonal, que presenta una porosidad del 39%, y el rombodérico de 25% máximo. Ahí tenemos la clasificación, que como podemos ver en el gráfico, una buena clasificación es cuando se tiene un buen ordenamiento de los granos, que tiene que ser de similar tamaño, para que la porosidad sea efectiva. Y una mala clasificación se debe a los distintos tamaños de granos que podemos tener en un arreglo. Procedemos al tercer punto, que es la cementación, y este proceso se lo conoce también como litificación, que es cuando los sedimentos no consolidados se unen por las altas presiones que se encuentran al momento de perder agua. Y ahí podemos ver el gráfico, cómo está el paso A, el paso B y el paso C. También tenemos los factores que afectan a los carbonatos. Tenemos el primero, que es la fractura. Esta fractura crea porosidad secundaria, lo que mejora la comunicación entre los poros intergranulares. Pero también entorpece el flujo del fluido con la aparición de gas repentina. El punto 2 y el punto 3 son reacciones químicas. Y la sustitución química como ejemplo, podría ser la dolomitización, en la que hay intercambio de iones, lo que crea un cambio en el tamaño de los granos y por lo tanto en la porosidad. Y como final tenemos la expresión en las capas subyacentes,
que no es nada más que el peso que genera el hidrocarburo en los poros y en la matriz. Y este peso cambia la porosidad, la disminuye, aumenta el volumen de los granos y, como podemos ver en la gráfica, la porosidad disminuye no de una manera lineal. Mi nombre es Irina Lora y voy a tratar el tema de las características de la porosidad. Las características volumétricas y morfológicas de la roca son muy importantes, ya que estos aspectos son los que van a determinar la capacidad de transporte y almacenamiento de los fluidos. Entre algunas de las características de las rocas podemos mencionar las siguientes. La porosidad puede variar en subterráneo. Los carbonatos y evaporitas pueden tener una porosidad de 0. Las areniscas bien consolidadas una porosidad entre 10 y 15%, mientras que las lutitas no consolidadas pueden tener una porosidad mayor al 30%. Ahora, a través de la porosidad nosotros también podemos clasificar de manera cualitativa una roca, es decir, la calidad de la roca. Ahora, si una roca es muy buena, va a tener una porosidad mayor al 20%, si es una roca buena, entre el 15 y 20%, regular entre 10 y 15%, pobre entre 5 y 10%, y muy pobre con una porosidad menor al 5%. Ahora mostramos los métodos de determinación de la porosidad en el laboratorio. Existen dos métodos. El primero es el análisis directo de rutina del núcleo y el segundo es la medición de la porosidad mediante un análisis indirecto por una imagen. Ahora, cuando hablamos de los análisis directos, estos de aquí, para ello se hace uso de núcleos, los mismos que son extraídos durante la etapa de perforación. A través de este análisis se pueden determinar los siguientes aspectos: el volumen total, el volumen de los granos y el volumen poroso efectivo. Para determinar el volumen total, se lo puede determinar de manera directa a través del uso de un instrumento llamado vernier cuando la muestra tiene una forma regular, es decir, una forma definida. Cuando la muestra tiene una forma irregular, existe otro método que es calcular el volumen del fluido que se transporta en la roca. Ahora, para ello se describen los siguientes métodos. Tenemos el gravimétrico y el volumétrico. El gravimétrico lo que hace es determinar el volumen de la muestra cuando se observa una variación en el peso debido a la inyección de mercurio o cuando hay una disminución en el peso de la muestra debido a que ha sido sumergida en un líquido saturante. Ahora, en los métodos volumétricos tenemos dos métodos que son el pictómetro de mercurio y el otro es cuando una muestra se sumerge en un líquido saturante. Bueno, con el pictómetro de mercurio lo que se hace es que es un instrumento que ya tiene un volumen definido. Entonces se le agrega mercurio y de ahí se coloca la muestra. Se inyecta mercurio y la diferencia de volúmenes me va a dar el volumen total de la muestra. Ahora, para determinar el volumen de los granos se utilizan tres métodos. Tenemos el método de Meitner-Nutting, método del porosímetro de Stevens y el método promedio de los granos. El método de Meitner-Nutting consiste en determinar el volumen de los granos, pero para ello ya se tiene el volumen total de la muestra. Después, la muestra se la tritura con el fin de eliminar el espacio poroso y de esa manera poder obtener el volumen de los granos efectivos. El método del porosímetro de Stevens consiste en una cámara donde se le coloca la muestra, se realiza el vacío y se expulsa el aire al sistema. Todo esto se lo realiza a una presión atmosférica. Ahora, la diferencia de los volúmenes me va a dar como resultado el volumen total de los granos efectivos. Y por último tenemos la densidad promedio de los granos. Aquí se puede determinar el volumen total, el volumen de los granos, pero a través de una relación que sería la masa de los granos. Esta de aquí se toma cuando se pesa la muestra y la densidad promedio del cuarzo, que es 2.65. Cabe recalcar que esta muestra es utilizada para trabajos que no requieren de gran precisión. A continuación, mi compañero seguirá con la explicación de los demás métodos de análisis. Saludos, mi nombre es Cristian Freire y el tema que me tocó hablar viene a ser distintos métodos que existen para determinar la porosidad en una muestra. El primer método del que quiero hablar es el método de Burns.
el cual trata de en una muestra en la cual tiene que estar seca, es un prerequisito que esté seca la muestra, se inyecta un fluido de densidad conocido. Una vez que en la muestra está inyectado este fluido y está saturado de la misma, simplemente se realiza un pesaje y se resta en el anterior con el pesaje obtenido después de la saturación del fluido. Y esta diferencia nos viene a dar un nuevo pesaje en el cual nos sirve para encontrar el volumen, que viene a ser el volumen poroso de la muestra. Seguido a esto tenemos la determinación por la inyección de mercurio, la cual es muy parecida, pero el mercurio es un líquido no mojante y no es necesario que la muestra esté seca. Y es un poco más simple, ya que el volumen total de mercurio inyectado viene a ser el volumen poroso de la muestra. El siguiente método del cual voy a hablar viene a ser el método del porosímetro de helio, el cual en una cámara vacía y en otra cámara con una muestra contenida procedemos con el helio, lo presurizamos para seguidamente de manera isotérmica lo expandimos, y lo que viene a pasar es que en la cámara vacía se encontraría, gracias a un manómetro que tenemos en el objeto experimental, este nos indicaría la presión de equilibrio, y esta presión viene a ser el valor del volumen del poroso de la muestra. El último método del cual voy a hablar es del método a través de CT, el cual no es más que una tomografía computarizada. Generalmente estas tomografías computarizadas son en 2D, y la ventaja que nos da es que obtenemos más de 600.000 resultados en valores de porosidad. Sin embargo, este método es recomendable hacerlo en pequeñas secciones o celdas, ya que obtenemos cambios significativos en la porosidad cuando lo hacemos de esta manera, y es más exacto. Muchas gracias, y a continuación mi compañero. Bueno, mi nombre es Andrés Riofrío y yo les voy a hablar acerca de los métodos de determinación de la porosidad mediante registros de pozos. Primero, como ya se vio previamente, la porosidad como tal no puede ser medida sencillamente. Esto aplica tanto para campo como para laboratorio. Para obtener resultados efectivos acerca de esta propiedad, se realizan diferentes tipos de registros, como son el de neutrón, el acústico y el de densidad. En su mayoría, estos registros inducen radiación sónica y también energía o inducen radiación. El valor que se consigue corresponde a la porosidad in situ, pero también se puede obtener otros valores también como la resistividad del agua, de la formación, para poder así determinar la saturación de agua e inferir la saturación de petróleo también. Bueno, el primer registro que vamos a ver es el de densidad. El registro de densidad se enfoca en medir la densidad de los electrones, para lo cual ocupa una herramienta especializada que posee una fuente de radiación gamma y detectores para la misma. Estos rayos gamma son emitidos hacia la formación en estudio y chocan con los electrones, donde se registra un impulso de vuelta con menos cantidad de energía del rayo gamma. El efecto que se produce se lo conoce como el efecto de dispersión Compton. La cantidad de colisiones se relaciona con los electrones presentes en la formación. Tanto el dato se obtiene en función de la densidad de la formación, lo que también se relaciona con la matriz de la roca y la densidad y la porosidad. Aquí tenemos ahí un ejemplo de lo que sería un registro de densidad. Avanzamos y el siguiente registro que vamos a revisar o que vamos a repasar es el registro acústico. El registro acústico. Para este método, este método utiliza o emplea ondas acústicas. La herramienta que se emplea mide ondas en microsegundos, el tiempo que se demora en viajar desde un punto hasta otro dentro de la longitud de la herramienta a utilizar y que atraviesa la formación. La clave para entender los datos obtenidos es el material con el que se está trabajando, como es la matriz y cómo se distribuye la porosidad. Para cada tipo de matriz se tienen diferentes valores característicos. Asimismo tenemos cómo se vería un registro acústico, también conocido como registro sónico, ahí en la imagen. El siguiente registro que se va a repasar es el registro neutrón. Este tipo de registro se basa en la cantidad de átomos de hidrógeno que está presente en una unidad de volumen. Para el caso del agua y petróleo son muy similares los valores, y el dato que se obtiene es el correspondiente a la porosidad.
También se puede presentar el caso que se combinen con los átomos de la formación o de la matriz. El valor que se consigue tras realizar el registro de densidad directamente, tomando en cuenta ciertas consideraciones, como lo había dicho antes, es directamente el valor de la porosidad. Otros valores se obtienen también de todos los registros en conjunto, como es la litología de la formación, el tipo de hidrocarburo y la presencia de las arcillas. Todo esto relacionado asimismo con un tipo de registro de neutrón que lo podemos observar en la imagen también. Asimismo, como ya repasamos estos tres registros, se puede lograr una combinación de estos tres registros. Se puede, en un pozo determinado, dependiendo de las necesidades, se puede realizar la combinación de los tres métodos que ya se explicó previamente y dependiendo de los resultados que se esperan conseguir, se arma un conjunto de registros. Puede ser solo dos o los tres al mismo tiempo. Entre las principales razones para realizar o para combinar dichos registros están las determinar con precisión cuáles son las zonas de gas y así lograr diferenciar dónde hay la presencia de petróleo y agua. Y en cuanto a la litología, ya para establecer más valores cuantitativos. Así en la imagen se puede apreciar cómo serían los tres tipos de registros de forma combinada. Y finalmente tenemos una aplicación. En la imagen podemos ver una gráfica acerca de profundidad y porosidad. Cuando se han recopilado los datos de las interpretaciones que se pueden realizar, dependerán todo del tipo de estudio que se quiera llegar a realizar. Por ejemplo, en el siguiente, como lo mencioné, se tienen valores de profundidad en miles de pies y porosidad en tanto por ciento. En el ejemplo se puede apreciar valores de porosidad que se acumulan en determinada sección, que es la sección media, y que están a determinada profundidad, que varía entre 7.000 a 9.000 pies. También, asimismo, se va a tener un valor de porosidad específico. Y siguiendo la línea de tendencia, se puede estimar el valor de la porosidad a determinada profundidad en estudio. Por ejemplo, se puede observar que la porosidad de 20% se encuentra alrededor de 8.000 pies. Así se tendrá una porosidad de alrededor de 13% a 9.000 pies. Esta es una de las tantas aplicaciones con las que se puede realizar con la porosidad y así estimar los datos que se deseen. Gracias.